entonces. Él es Fabio Luigi Valentini, economista, dirigente de 20 Venezuela, luchador por los justamente derechos humanos, es economista con máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública por el Instituto Atlántico de Gobierno. Vuelvo a repetir que es dirigente político. Entre el 2014 y el 2016 obtuvo cargos de representación estudiantil en la Universidad Católica Andrés Bello. Participó en el modelo latinoamericano de Naciones Unidas celebrado en la Universidad de los Andes en Bogotá. Actualmente es responsable de 75 ciudades en todos los continentes con venezolanos en el exterior. Realizó su tesis de grado sobre los efectos de la inflación sobre la pobreza multidimensional en Venezuela 1999-2012. Este trabajo fue la primera medición de pobreza multidimensional en Venezuela bajo metodología del Oxford Poverty y es lo primero que quiero tocar con ellos, aunque la noticia en estas últimas horas es que la narcodictadura no ha dejado que Copa deje entrar en sus aviones, porque si no, el avión no podía aterrizar en Miami, a la delegación, a la comisión que va a investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Antes de hablar de eso, me interesa mucho que nos hables de el resultado de esa investigación sobre la pobreza, porque una de las cosas justamente que entusiasmó a esos votantes que sufragaron a favor de Hugo Chávez Frías, por la cual él ganó en las únicas elecciones que ha ganado, que son las primeras elecciones, lo hacían por la pobreza, porque la pobreza, así como disminuyó notablemente desde la época de Pérez Jiménez hasta el segundo gobierno, hasta el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, gracias, entre otras causas, por las políticas económicas de esos gobiernos, pero también porque había dinero, gracias al petróleo, pues después vino la enorme crisis que hubo, que bajó todo, que bajaron las condiciones del país, que bajó el nivel de vida del país. Y es verdad que luego en el primer gobierno de Chávez hubo otro grupo otro momento de gran cantidad de dinero que llegaba al país. Pero ¿cómo está la pobreza? La pobreza por la cual mucha gente votó por Chávez Frías y la pobreza por la cual una minoría todavía apoya al PSUV. ¿Cuál es la situación real de la pobreza en este momento en Venezuela? Y sobre todo, ¿cómo fue evolucionando o involucionando desde 1999 hasta la fecha? Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Napoleón, y qué bueno comenzar con este tema. Lo primero que debo aclarar es que precisamente ese estudio, que fue mi tesis de grado para ser economista de la Católica, fue partiendo de una metodología que no es conocida o aplicada en Venezuela y en muy pocos países de Latinoamérica, que busca precisamente medir la pobreza más allá del nivel de ingreso, que es la forma tradicional con que se ha venido midiendo. Naciones Unidas ha estipulado diferentes umbrales, es decir, si tú ganas al día menos de $1, entonces entras en la categoría de pobreza extrema, después tú tienes todo el tema de pobreza estructural o pobreza crónica. Esta metodología o estos estudios parten pues precisamente de identificar la pobreza como una falta de capacidades. Entonces ahí tú también ya relacionas propiamente es la condición de ese individuo y la condición del entorno en el cual ese individuo pues habita. Y esto, entre otras cosas, también busca de una u otra manera pues empezar a evolucionar todo en nuestra nación. Yo creo que Venezuela hoy nos demanda pues pensar en las últimas tecnologías, en las nuevas mediciones y pues entonces siempre estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. En estas dimensiones yo utilicé unas que sugería la Comisión para América Latina, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, que era en una serie de dimensiones y que, bueno, va desde prácticamente, sí, calcular la pobreza por ingresos hasta, por ejemplo, cuáles son el nivel de educación en ese hogar, cuál es, por ejemplo, el acceso a servicios básicos que tiene ese hogar, cuál es el poder adquisitivo que tiene ese hogar. Entonces los resultados son bastante interesantes por dos cosas y aquí también debo de partir de algo.
En Venezuela, la data que hoy utilizamos para este tipo de investigaciones son la que propiamente ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística. Y hay que decirlo, o sea, ahí hay un sesgo muestral. O sea, a partir del 99, cuando inicia el chavismo, y tú lo notas sobre todo a partir de 2001, pues hay un cambio radical en la manera de obtener la data y en lo que muchos científicos se atreven a decir, ha habido una ingeniería propiamente en esa data. Entonces, los resultados que mi tesis arroja es que en ciertas dimensiones, pues efectivamente, bajo el gobierno de Chávez, sobre todo en temas de protección social, todo lo que tiene que ver pensionados, jubilados, pues hubo mejoras. Pero adicionalmente yo contrasté eso con el punto porcentual de la inflación, es decir, cómo yo podía estimar cómo por cada medio punto porcentual de la inflación me alteraba cada una de las dimensiones. Entonces yo podía saber cómo con cada punto de la inflación se afectaba las condiciones de la vivienda, el ingreso per se, la educación de ese hogar y así un número determinado de indicadores. Claro está que hasta 2012, que es donde se tenía la data cuando yo hice la tesis, pues Venezuela aún no había entrado en un ritmo hiperinflacionario que empezó a sentir propiamente a partir del 2013. Pero lo que yo sí te puedo decir es que a partir del resultado hoy, contrastándolo con las cifras de inflación, pues más del 80% de la población en términos de pobreza multidimensional está bajo el umbral, es decir, vive en pobreza extrema, es decir, personas o en hogares donde ya ni siquiera un integrante del hogar superó el bachillerato o ni siquiera la primaria, personas que ni siquiera o pueden tener, por ejemplo, una lavadora o tenía una lavadora pero se les echó a perder y no tienen entonces cómo recuperarla. Y bueno, en términos de ingresos te podrás tú comprender que es un poder adquisitivo pues muy, muy limitado. Y aquí, si me permites, Napoleón, yo te voy a dar un comentario ya como dirigente político, pero también con esta investigación científica. Esta ola ahorita, ¿no?, que se escucha de los bodegones, de la dolarización, hay que analizarla con mucho detenimiento y ver hasta qué punto esto realmente impacta la condición de los venezolanos. O sea, la economía venezolana ni la realidad venezolana se sujeta solo a la ciudad capital. Hoy Venezuela es un país literalmente que se desmorona, que se está desintegrando y las condiciones que nosotros estamos observando en estados tan vitales como el Zulia, Sucre o inclusive el propio estado Bolívar, pues son realidades completamente diferentes a las que tú ves en Caracas. Para mí esto ya une lo que yo he denominado propiamente una noción de economía criminal como sustento moderno y actual de este régimen que se gesta en el país, ¿no? Y esto evidentemente lo uno, como tú comenzaste dando la noticia en esta entrevista, o sea, si ya estamos hablando inclusive de un régimen que propiamente ha instalado una economía criminal, pues menos nos puede sorprender de que no hayan permitido que estas personas ingresaran al país. Más también por las pretensiones que ellos tienen de acabar la OEA a lo interno y por eso también los apoyos bolivarianos que desde Caracas, pero también desde el propio Estados Unidos se están gestando para que Almagro no sea reelecto como secretario general en la Organización de Estados Americanos, que fue uno de los que presionó, entre otras cosas, para que estos observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues vinieran a Venezuela. Ahora, antes de entrar en este tema, entonces, con este régimen se multiplicó la pobreza, así como en los primeros años, sobre todo en la primera década o década y media de la democracia venezolana, se creó una enorme clase media, hubo una gran revolución en cuanto a educación para todo tipo de personas, no importa su nivel social, y hubo una revolución haciendo casas para niveles sociales que no fuera solamente clase media o clase alta. ¿Tú dirías que es notable y es evidente cómo en los últimos años todo eso se vino abajo? Sí, por completo. Y lo evidencia también cómo la propia línea de consumo del venezolano se ha venido desplazando a bienes muy básicos. Y eso también lo puedes constatar en esta Caracas, por ejemplo, que describen plagada de bodegones en locales tan particulares como farmacias o ferreterías o inclusive tiendas del hogar, como en estos lugares se están vendiendo productos básicos como pan, harina, entre otro tipo de productos netamente básicos, porque estos negocios han visto precisamente en esa demanda
que se tiene hoy de productos básicos, como también ellos vendiendo, comercializando estos productos básicos, pues pueden tener alguna fuente adicional de ingreso. Pero eso es lo que te da a ti la noción de que precisamente entonces ya no vas a la ferretería a comprar las herramientas que estabas buscando, sino inclusive ahorita vas a comprar la harina en la ferretería. Y es medianamente el sustento que este emprendedor o este comerciante de la ferretería tiene para aún seguir vivo, pero también entonces el sustento de este venezolano que se está limitando a comer esto que te digo. A fin de cuentas, yo creo que hemos entrado en un círculo vicioso que no solo juega la hiperinflación, sino también juega propiamente el modelo económico fallido venezolano que estaba inclusive previo al chavismo, pues que resulta en una economía centralizada, rentista, dependiente sobre todo del petróleo, que entonces al estar en estos momentos socavándose sus propias bases, pues tú no tienes espacios donde respirar o espacios donde apalancarte, ya que nunca tuviste infraestructura para atender otros sectores importantes de la economía, todo lo concentraste en el petróleo siempre estuvo dominado por el Estado y pues ahorita tampoco. Ese petróleo es lo que te está surtiendo a ti una de las mayores afluencias de dinero. Por otra parte, te lo debo decir, ayer veía algunas cifras, en promedio el 2019 cerró con casi 2.000 millones de dólares en remesas, pero eso no es, la gente cree que eso es una cifra muy, muy grande, y fíjate tú que en promedio la remesa que mandó un venezolano en el exterior a su familia en Venezuela no pasó o no llegó a los $20. Y para ponerte un ejemplo de qué significa hoy $20 en Venezuela, pues con $20 no puedes comprar ni siquiera 5 kilos de harina pan. Entonces, para darte una idea del nivel de miseria propiamente que está entrando Venezuela, y que ese nivel de dependencia que también se pudiera tener con los venezolanos que viven afuera, donde ya, por ejemplo, un hogar venezolano en promedio tiene al menos un integrante viviendo en el exterior, pues lo que hace ese integrante en el exterior no abastece la condición propia del venezolano que sigue viviendo en Venezuela, y por ello también tú ves que la última camada de venezolanos que se ha ido es venezolanos que ya tienen su esposa, su pareja, sus hijos, sus sobrinos en el exterior, y pues a ellos les está saliendo más rentable llevarse a vivir a estas personas a Perú, Colombia, Argentina, Chile, al propio Estados Unidos, que mantenerlos en Venezuela. Y esto es una cifra, digamos, en caliente que te quería compartir, porque eso también explica el nivel de miseria propio que se está viviendo en Venezuela. Sí. Además hay que tener en cuenta que mucha gente dice, es que están viviendo afuera, ¿no? La enorme mayoría de todos esos venezolanos que se han tenido que ir, y concretamente los que yo veo aquí en los Estados Unidos, tienen que trabajar de lunes a domingo, con 2 o 3 trabajos al día, es decir, trabajan desde la madrugada hasta altas horas de la noche, en unas condiciones realmente, bueno, trabajan en lo que, como sucede en todos los países del mundo, los nacionales no quieren trabajar porque son trabajos que son trabajos puros, o si tiene un nombre eso más pesados, o para otra gente más denigrantes, qué sé yo, cómo más mencionar. forzosos, correcto. Son los trabajos más forzosos. Entonces, correcto. Ahora, lo que ganan aquí les sirve para vivir, ¿no? Mucho mejor que en Venezuela. Pero si ese dinero lo mandan para Venezuela, muy pocas cosas se podrían hacer. Si lo manda a Venezuela, sus familiares muy pocas cosas pueden hacer por la inflación que vive Venezuela. ¿Ok? Correcto. Vamos ahora con los derechos humanos. ¿Qué significa que no hayan dejado entrar a la comisión que iba a estudiar los derechos humanos cuando, por ejemplo, esa comisión pudo entrar a Chile en medio de todos estos líos que hay en Chile, en toda esta quemazón, estos saqueos que hay en Chile? El gobierno los dejó entrar para que estudiaran lo que estaba pasando, ¿no? Y los escuchó. ¿Qué significa que no puedan entrar a Venezuela? Bueno, lo que es la constatación, Napoleón, de que en Venezuela no existe ningún tipo de ley, más allá de la que impone el narco o la que impone la mafia dominante en una esfera o en otra esfera. Es ya inclusive la propia burla estandarizada e internacional de decir, no vienen porque no me da la gana de que vengan. Y eso hay que decirlo también. Para que nosotros, tanto venezolanos como internacionales que escuchan esta entrevista, o los venezolanos que en el exterior tienen la oportunidad de trasladar lo que ocurre en Venezuela, lo sepan. Esto ya es
un sistema de mafias decidido a burlar cualquier tipo de mecanismo que le coloquen para trincherarse en Venezuela y una vez más constatar de que ellos no van a salir por las buenas. Entiéndase buenas, negociación, diálogos, elecciones. O sea, esto es parte también de lo que te decía, no solo de dar noción de fortaleza interna a pesar de las grandes debilidades que tiene, sino también la intención que tienen de expandir este sistema al resto de la región. O sea, detrás de esta negación de que estas personas vengan, está también el favor o el apoyo que le dan a las naciones que desde la OEA y desde la propia Corte se manifestaron en contra de que esta delegación viniera a Venezuela. Llámese Nicaragua, llámese México y lo que era en su momento también Bolivia, que evidentemente con lo que sucedió eso ha cambiado. Pero Y como te decía también anteriormente, esto también tiene mucho que ver con el tema de la elección para el nuevo secretario general de la OEA el 20 de marzo, en el cual este régimen, en alianza con otros gobiernos de la región, pues precisamente están jugando en contra de la reelección de Luis Almagro, porque entre otras cosas sabemos cuál ha sido la postura de Almagro, no solo con Venezuela, sino con otros sistemas, pues, autoritarios y propiamente totalitarios. aunque tú no eres la persona para preguntarte esto porque perteneces a Voluntad Popular, siento que tú eres una 20 persona, Venezuela. perdón, 20 Venezuela, Voluntad Popular, 20 Venezuela. Voluntad Popular en los comunistas, ayer se me salió la edad en los años 60 y 70. Bueno, es que siempre le digo esto, mira, pero ¿por qué razón crees tú que en este viaje tan exitoso que ha tenido Guaidó, porque realmente solamente el hecho de salir del país demuestra que Maduro no tiene el poder, no maneja, ni siquiera los aeropuertos? Entonces, porque además él tiene prohibición de salida. Entonces, y además él fue a hablar directamente, porque una cosa es que hable un embajador, por muy brillante que sea, a que hable el propio presidente. Bueno, aquí estoy yo, esto es lo que nos está pasando. Y que hable además con los venezolanos, porque lo de Madrid fue un triunfo, la multitud que fue. Otra cosa es verdad, fue Miami, pero hay muchas razones para lo que sucedió. Ok. ¿Tú no crees que qué pasó? ¿Por qué razón no hubo esa reunión entre Almagro, que ha defendido tanto la lucha democrática, y Guaidó? ¿Por qué no se planificó esa reunión? ¿Tienes alguna idea? Mira, yo tengo la misma incertidumbre que tuvo Napoleón y me lo hago también como ciudadano, porque si tú te pones a analizar esto como venezolano, de quién fue la primera voz que inclusive enfrentándose a muchísimas voces en contra, no solo en la OEA, en la anterior administración en los Estados Unidos, en otras tensiones que se tenían en la región, o sea, ¿quién ha sido el más leal, el más fiel a la causa liberadora democrática, entendiendo también que Almagro venía de ser canciller de un gobierno muy aliado al chavismo, como fue el de Pepe Mujica, pero fue una persona que puso a un lado quizás cualquier pensamiento o ideología para centrarse propiamente en que, mira, esto se trata de un asunto de humanidad, o sea, de derechos humanos, de Estado de Derecho, fue Almagro. Y yo creo que eso es una gratitud que todos los venezolanos tenemos que tener con él. Yo le decía cuando lo conocí en persona, dije yo estoy seguro, secretario, que usted va a salir en los libros de historia de la nueva Venezuela, porque Pero no usted era fue esa persona que se conveniente. mantuvo leal. Ok, pero Y ¿por qué crees tú que no hubo esa reunión? ¿Es que no era conveniente, que no era importante esa reunión, sino que la importante era con los mira, máximos dirigentes de cada país y con los venezolanos en las capitales donde más venezolanos hay? bueno, te digo una cosa, si lo vamos a poner en escala de importancia, pues a mí, Almagro, termina siendo una de las personas más importantes y por eso como venezolanos tenemos que apoyar que sea reelecto Entonces, ¿cuál es tu el 20 de marzo. interpretación? Entonces, ¿cuál es tu interpretación por qué no hubo esa reunión? Yo creo que, y debo de decirlo sin tener información de parte y parte, mi opinión muy personal como Fabio Valentín es que no hubo intención de Juan Guaidó de reunirse con Luis Almagro. Yo creo que adicionalmente, porque hay que decirlo también, Napoleón, Almagro ha sido las personas que también ha criticado cuando se debe criticar, pero siempre en son constructiva y sin malinterpretar su rol como secretario general de un organismo regional con las decisiones propiamente de un gobierno. Pero, insisto, volvamos hacia atrás, 23 de enero del año 2019, el primer interlocutor
internacional en reconocer a Juan Guaidó como presidente fue Luis Almagro y seguidamente fue el presidente Donald Trump. Entonces, si lo vamos a poner por escala de relevancia, creo que ahí está la primera relevancia que tú tienes que tener, y pongámoslo más cortico inclusive, o sea, la distancia entre la OEA y la Casa Blanca es muy escasas cuadras, porque las dos están situadas en Washington. Entonces, si tú me preguntas a mí, mi opinión muy personal, yo creo que el presidente se ha debido centrar exclusivamente ahí, donde está el apoyo natural, real y genuino, pues no solo hacia Guaidó, sino hacia nuestra causa. Y si eso no se dio, pues creo que ahí deben haber también una especie de rendición de cuentas de parte del presidente de los venezolanos de por qué estos encuentros no se dieron. Ok, eso lo dejé, te lo pregunté porque en las anteriores entrevistas no lo hice y tenía que haberlo hecho esa pregunta porque me sorprende. Pero por otro lado, vamos a lo que era el tema inicial de nuestra conversación, de lo que queremos escuchar de ti. Yo sí creo que el hecho de que no dejen entrar a esta Comisión de los Derechos Humanos afecta grandemente al narcorrégimen. Le dice a los europeos que siempre ven con complacencia al buen revolucionario, como decía Carlos Rangel, el buen salvaje al buen revolucionario. Eh, yo sí creo que lo afecta grandemente con los europeos. Y esa manía de los europeos de que haya unas elecciones. No puede haber elecciones libres, evidentemente. No puede haber elecciones libres. Entonces, primero tiene que ser los 3 pasos que anunció hace ya un año y un mes Guaidó. ¿Qué significa para ti que no dejen entrar a esta comisión? ¿Y qué significa para los derechos humanos de los venezolanos también? Correcto. Bueno, te daba anteriormente lo que a mi criterio es también el análisis propio de este sistema, ¿no? De la burla y de decir, mira, sabes, aquí entra quien me dé la gana, y una constatación nuevamente de que no hay ley, que eso lo interpretan muy pocos también en la comunidad internacional, y tú has dado en el clavo señalando a Europa, porque para mí Europa ha sido, o sea, la Unión Europea como organización, una de esas organizaciones que ve el tema de Venezuela como por salir del paso, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, que ellos coincidan medianamente en unas elecciones sin comprender propiamente la naturaleza europea. Y aquí hay que ser bastante incisivos. O sea, no fue solo el plan Marshall que reconstruyó a nivel económico y social Europa. Europa estuvo acompañada de un proceso puramente de transición para sentar las bases de un nuevo Estado de Derecho que permitiera entonces que las naciones afectadas por la guerra, que venían de ser regidas por totalitarismo, pues tuvieran y llegaran a la democracia. Bueno, lo mismo debe aplicar en Venezuela, exceptuando sus diferencias en cuanto a la profundidad y la dimensión de esto. Pero es que primero, tú antes de exportar elecciones, Napoleón, tú tienes que exportar y asentar las bases del Estado de Derecho. Eso bien lo describía Giovanni Sartori. O sea, no es solo la cultura del demopoder, tú vas y votas. No. Es la cultura institucional, es asentar las bases. Y tú, para asentar esas bases, evidentemente no puedes tener guerrilla, no puedes tener colectivos, no puedes tener partidos políticos criminales, no puedes tener un régimen criminal. Al contrario, tienes que tener un sistema que permita que cualquier tipo de observador pueda venir, que permita que cada venezolano al momento de salir a ejercer su derecho y tenga garantizados los derechos humanos, pues no solo pueda ir a votar, sino propiamente eso, convivir sin ningún temor. Porque eso es, a fin de cuentas, y ahí con tu pregunta, lo que puede interpretar hoy muchísimos venezolanos, que debo decirte que el sentimiento de los venezolanos, cada 7 de 10 venezolanos en el 2019, su sentimiento generalizado fue negativo. O sea, angustia, frustración, miedo, temor. A fin de cuentas es el desespero de sentirnos, a quienes seguimos acá en Venezuela, que estamos solos. Evidentemente cada uno busca las maneras de sopesar esta crisis, pero esto que tú me dices, y la pregunta es muy relevante, porque sí, puede mandar un mensaje muy negativo a los venezolanos, es decir, nuevamente estos tipos hicieron lo que les daba la gana y ellos no van a seguir. Ahora, ahí también viene el otro punto. ¿Cuándo se ha permitido que Venezuela, en los últimos 10 años, inclusive con Chávez aún en el poder, que haya existido una verdadera observación imparcial, tanto de derechos humanos, electoral, de todo tipo, social, político? Nunca. La última delegación propiamente que ellos avalaron y que aceptaron fue la de la FAO. Y sabemos que vino la FAO a limpiar la cara de Chávez y a decir que Venezuela había superado
la pobreza, que había cumplido con todas las metas, y esta es la nación que hoy tenemos hoy en Venezuela, y estas son las imágenes que tenemos nosotros en la calle. Entonces, es también Napoleón, y hay que decirlo, contradicciones que abundan en la comunidad internacional y contradicciones que también a nosotros no nos pueden afligir con un tema de, bueno, entonces crucémonos de brazos y redimámonos ante este sistema, sino al contrario. Es la verdadera explicación de lo que se gesta en Venezuela, no es solo el impacto con quienes estamos acá o con los venezolanos en general, sino que esto también tiene una mira expansionista propiamente para alterar y vulnerar el resto de los estados de derecho. Porque tú me ponías el ejemplo, en Chile permitieron que esta comisión entrara. Ahora la permiten porque aún hoy en Chile hay Estado de Derecho. Pero ¿quién sabe qué va a pasar después de este referéndum en abril? ¿Quién sabe qué va a pasar con la propia democracia y con el Estado de Derecho chileno, que era uno de los más sólidos en Venezuela? ¿Volverán a aceptar a esta delegación? ¿Lo aceptarán con conveniencias? A fin de cuentas, lo que yo te quiero decir, Napoleón, es que no podemos dudar en un segundo que esta gente es democrática algunas veces, o que esta gente actúa algunas veces de mala fe y otras veces pues no son tan de mala fe. O sea, como decía Hannah Arendt, el mal no es banal. O sea, cada una de estas políticas que han surgido desde Venezuela, desde la migración, el hambre, la propia pobreza, son políticas planificadas. O sea, y es literalmente una lógica criminal que si tú y yo, como civiles que no somos criminales, no la comprendemos, pues muy difícilmente nosotros podamos saber de qué va esto y cómo lidiar con esto. Ahora, ¿por qué pudo entrar la comisión de Bachelet y la mismísima Bachelet, después que primero entró la comisión, llegó Bachelet, hablaron de lo que fue la comisión, continuó en Venezuela, ¿no? Aunque le cerraron los pasos, y ahora esta comisión no la dejan entrar? ¿Exactamente por lo que significó el informe de la Bachelet, o por qué crees tú que no la dejaron entrar ahora esta comisión y a Bachelet sí? Mira, yo creo que también es por el rango de acción que tiene el régimen hoy a nivel internacional en cada organización. Lo tiene más limitado a nivel regional, o sea, a nivel de la OEA y de todos, digamos, los organismos que competen o se relacionan con la OEA, a diferencia de Naciones Unidas. Recuérdate que el grueso de los países integrantes de las Naciones Unidas forman parte de una organización que en la Guerra Fría nace, como la famosa Organización de los No Alineados, de la cual Venezuela es fundadora. Y no sé si te acuerdas que, si mal no recuerdo, 2016 fue una de las cumbres de este grupo de los no alineados en Margarita. El régimen ha buscado muchísimo apoyo a través de los no alineados, y hay que decirlo, o sea, el régimen hoy bolivariano, sí, este régimen hoy goza de mucha aprobación en Naciones Unidas. Tanta aprobación que está sentado en el Consejo de Derechos Humanos, Bueno, y al lado tiene a Siria. No, ya va. Estás... ¿Aló? correspondía el turno a Venezuela. Voy a cerrar y lo voy a volver a llamar. Esperen. ¿Me estás escuchando? Ahora sí, Napoleón. Perdí justo la parte donde me estabas explicando algo con lo último que dije de Naciones Unidas. Ay, no me acuerdo ni siquiera lo que estaba comentando ya. Lo que no, creo que me estabas comentando algo de que era el turno de Venezuela, pero ahí voy, Napoleón, fíjate. O sea, Naciones Unidas se concibió como una organización no solo para proteger a que Europa y el mundo nuevamente se enfrentaran a una guerra mundial, pero también evidentemente con el compromiso de defender, entre otras cosas, los derechos humanos. Tú no puedes entender, y por eso yo te lo digo, yo aplaudí cuando naciones como Estados Unidos se pararon y se retiraron del Consejo de Derechos Humanos, porque no es posible que a mí me vengas a exigir derechos humanos y tú tengas sentado ahí a República Democrática del Congo, a Venezuela, a Cuba, a Siria. O sea, cuando hay pruebas suficientes, Napoleón, y muestra de ello el informe que, entre otras cosas, bueno, contribuyó Tamara Sujú, el propio Almagro, donde se constatan al menos la comisión de 7 crímenes de lesa humanidad. Y ahí está, eso está secundado por Francia, está secundado por muchos países en Latinoamérica. O sea, en Venezuela, tú no me puedes decir, no hay violación de derechos humanos. Quizás algunos digan, hay menos, hay más, pero de qué hay. Entonces, esto te lo traslado por lo siguiente. Bachelet entró a Venezuela
porque evidentemente la acción, primero la relación que se tenía con ella a nivel individual, pero no entremos en eso para que no digan, bueno, Fabio está sesgado. Hablemos a nivel de lo que Bachelet representa con su organización. Cuando esa organización, por ejemplo, estaba presidida por el príncipe Jordano, que fue muy crítico también en relación al tema de la violación de derechos humanos en Venezuela, bastantes fueron las delegaciones que se rechazaron. En esta nueva oportunidad, que ahí no solo está la presencia de Bachelet, sino otro funcionario de Naciones Unidas quien abiertamente ha señalado que parte de la problemática venezolana se debe a las sanciones por parte de los Estados Unidos y otros países, es decir, con ese sesgo también político, pues yo creo que al régimen le convenía que entraran para decir, ven, constata, reúnete con quien te quieras reunir y a fin de cuentas eleva a las Naciones Unidas, que yo hoy también tengo un mayor margen de maniobra o de acción en contraste con la OEA. Yo sí creo que eso que tú dices también puede ser un indicador del por qué esta última delegación no la permitieron entrar. Porque evidentemente sí, o sea, el informe Bachelet no pudo ocultar lo que ellos mismos estaban analizando. Acá en Venezuela, a mi criterio muy personal, el informe pues sí asevera la situación venezolana, pero pudo haber sido mucho más contundente. Pero sí, de nuevo lo que te digo, ya no se puede ocultar lo que se vive en Venezuela. Evidentemente, si esta comisión viene amparada por la OEA y ya sabemos lo que se ha venido gestando de la OEA en contra de el régimen bolivariano y cómo inclusive han sido otras naciones que han dicho desde la OEA que Venezuela, o sea, este régimen ha financiado movimientos que buscan vulnerar los Estados de Derecho en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Bolivia también en su momento, pues entonces es notorio de que ellos no van a permitir que ellos vengan a nuevamente promocionar o a constatar lo que está ocurriendo. Yo creo que en una calibración de costos, Napoleón, le sale a ellos menos costoso rechazar que la delegación entre que permitir que la delegación entre y haga su trabajo y saque ese informe. No sé si me captas un poco la Sí, lógica de qué le sale más económico a ellos. ahora, por último, ¿cuáles son las principales, aunque todas son principales y son, si van contra los derechos humanos, pero cuáles son los derechos humanos que más se vulneran en la narcodictadura venezolana en este momento? Mira, ¿Qué hay es lo diferentes, que te lo ellos voy a... no quieren que vea? ¿Qué es lo que ellos no quieren que la comisión, ¿no?, vea? Bueno, fíjate que pueden ser cosas más allá del propio derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Yo creo que hay algo muy interesante que detectó ese panel de expertos cuando se hizo el informe Almagro, de todo esto que te mencionaba, ¿no? La Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Y es que en una categoría colocaron como crimen de lesa humanidad la intencionalidad al hambre, es decir, cómo el régimen había entablado, entre otros sistemas, el tema de la bolsa CLAP como un mecanismo selectivo de hambre político. Es decir, si tú no me respondes a mí, si tú no me reconoces a mí, si tú no militas en mi partido, pues yo no te doy esta bolsa, que seguramente es lo único de que tú estás dependiendo o de lo que tú puedes comer. Entonces ahí se detectó una comisión de crimen de lesa humanidad bastante importante, que yo hoy lo asocio más allá de la comida al tema propiamente vivienda, al tema agua, al tema educación, al tema seguridad social. O sea, lo que te decía antes, este sistema ha planificado muy bien su mecanismo de control social. Nada de esto ha sido una mala práctica, nada de esto se puede decir, es que Chávez se equivocó, es que Maduro, si es bruto, lo está haciendo mal. No, todo esto está bien planificado, muy bien planificado. Y la intencionalidad de esto, entre otras cosas, es sí, atrincherarse en el poder, controlar a los venezolanos, y si para controlar a los venezolanos y atrincherarse en el poder se tienen que llevar a millones de venezolanos asesinándolos de manera directa o indirecta o echándolos al éxodo, pues entonces lo van a cometer, lo van a realizar. Y por eso yo creo que también es el temor de ellos, a que se termine de develar públicamente lo que yo te estoy diciendo, de que esto es un sistema puramente criminal, que su mayor intencionalidad pues es acabar con quienes se topen en el medio para ellos quedarse con el poder. Así que es un compendio de violación de derechos humanos que, como te digo, ya se va al primer derecho humano, que es el derecho a la vida, porque si entonces hoy no te dejan tener agua, no te dejan tener comida por una afiliación política, pues indirectamente te está matando.
¿Se sabe dónde iban a ir ellos en su estudio sobre ver qué pasaba contra los derechos humanos de los venezolanos, esta comisión? ¿Puedes repetir la pregunta que se cortó la primera parte, Que Napoleón? si se sabe dónde esta comisión iba a reunirse, a dónde iban a ir, con quiénes iban a hablar en sus investigaciones. Bueno, tengo entendido que se iban a reunir con un amplio número, por así decirlo, de representantes de la sociedad civil, desde víctimas de la represión en las protestas, familiares de detenidos, evidentemente también grupos políticos, grupos propios de la sociedad civil, universidades, algo muy similar a la agenda, a la última que se tuvo con la Comisión de Bachelet. Si tú tuvieras que hablar con ellos y te hubieras reunido con ellos, ¿qué pruebas le llevarías? ¿Qué le dirías? Bueno, yo lo primero que haría, Napoleón, es sacarlos de Caracas y dejarlos una semana en Maracaibo, una semana en Cumaná o una semana quizás en Puerto Ordaz. Porque desde ahí es donde tú tienes la comprensión de lo que se está gestando en Venezuela. Porque desde ahí es que se viene precisamente, fíjate que estoy poniendo polo a polo la nación, ¿no? Desde ahí es que se viene dando este proceso de desintegración que se está llevando por el medio todo. O sea, son tierras completamente arrasadas donde manda el colectivo de turno, la mafia de turno, la guerrilla de turno, y a partir de eso, o sea, todo. O sea, es esclavitud, es prostitución, es tráfico de niños, o sea, es cada uno de estos problemas que ya no son la típica o mera violación de derechos humanos, sino que son problemas a gran escala, bajo la terminología de Naciones Unidas, como propiamente, bueno, ya crímenes intencionales, hasta indicios, me atrevería a decir, de guerras, y es que propiamente es eso, pues es una guerra no convencional, es una guerra no decretada que se está gestando silentemente. Así que yo, más que decirles algo, yo los llevaría a estos lugares y que ellos mismos con sus ojos detecten lo que estamos viendo. O sea, lo que fue Maracaibo 3 años atrás y lo que es Maracaibo hoy, lo que se ha convertido Cumaná, como a partir de las 2 de la tarde ya ni siquiera puede salir a las calles, lo que se ha convertido y se está gestando desde Puerto Ordaz como puente también a todo el tema del arco minero, y así iría, y que ellos mismos saquen sus conclusiones. Pero estabas hablando y empezaste toda esta respuesta con esclavitud, prostitución y el tratado con los niños. ¿El que dijiste de los niños? El tráfico. El tráfico de niños. ¿Quieres darnos ejemplos? ¿Cómo esclavitud? ¿En qué sentido? Prostitución, ¿cómo fue? ¿Qué hacen con los niños? Sí, bueno, fíjate, estas son evidentemente información que a nosotros nos llega directamente de estas zonas, algunos bajo estudios privados, otros bajo estudios de campo, entendiendo la magnitud de lo que se está viviendo. Pero, por ejemplo, la esclavitud, tú la estás viendo particularmente en temas como el arco minero. O sea, ya hay personas que están hasta 18 horas bajo una mina, siendo custodiadas por grupos irregulares hasta sacar el último gramo de oro que puedan conseguir. O sea, la imagen más similar quizás es la película de Diamantes en Sangre, ¿no? Con la situación de los diamantes que se vivía en Liberia y en otras zonas de África a inicios de siglo. Seguidamente, el tema de la prostitución, que ya pasa a ser una de las principales actividades económicas, pero también son actividades controladas por grupos o mafias determinadas, y se están dando sobre todo en niñas muy jóvenes, y estas son zonas sobre todo en la frontera, ¿no? O sea, el Táchira, el Zulia, y propiamente luego la frontera con Trinidad y Tobago, donde ahí sí se tiene constatación del tráfico de niños que está saliendo y que es controlado, entre otros grupos de mafia, hasta por la propia Guardia Nacional en esa zona, que ha permitido que se geste este tipo de tráfico. O sea, aquí, Napoleón, habría que medirlo, pero nosotros, y te lo confieso, o sea, de hasta 15 niñas raptadas a la semana se hablaba en ciudades como Maturín. Y eso está pasando, o sea, eso está pasando hoy en Venezuela. Y eso es muestra nuevamente de la dimensión y la magnitud que ha emprendido este conflicto. ¿Las raptan con qué motivo? ¿Para pedir dinero? ¿Para venderlas? ¿Para prostituirlas? ¿Para darlas en adopción a otra gente que no puede tener hijos en otro país o en Venezuela? ¿Cuál es el motivo de ese rapto de niñas? Bueno, yo creo que bajo la lógica
de estos criminales se resumen en esas dos actividades anteriores que te estaba diciendo, o para prostitución o propiamente para la famosa y conocida negocio internacional de trata de niños. Y más que lo estás haciendo en una zona de fácil evacuación, por así decirlo. O sea, es la península de Paria, que nada más y nada menos tienes muy cerca a Trinidad y Tobago, pero tienes acceso al propio Mar Caribe y luego al océano, y entonces ahí tú tienes una serie de islas en el Caribe. Bastante se conoce también, por ejemplo, del tema de la trata de niños en Dominicana, custodiada, entre otras cosas, por grupos de interés ruso. Así que tienes el ecosistema muy propicio para que sobre todo se trate de eso, de trata de niños. Ahora, Fabio, si el interés de esta comisión que no dejaron entrar era reunirse con víctimas que le han violado los derechos humanos, ¿qué pasa si ustedes, los dirigentes políticos democráticos, en vista de que ellos no pueden venir, no graban a esas diferentes personas y se las mandan a esa comisión para dos cosas? Primero, para que sepan lo que está pasando tal y como ellos querían saberlo. Y segundo, para que con esos videos ellos puedan mostrárselo para hacer presión no, a las diferentes ONG y a los diferentes países que luchan por la defensa de los derechos humanos. Sí, bueno, yo creo que, y eso es continuo, ¿no? No solo de replicarlo, claro, hablándolo ya de una operación masiva, evidentemente midiendo los riesgos que tú tienes a lo interno, porque cada vez que tú publicitas algo y dices, mira, si vamos a montarnos en esto, pues muchas veces entonces donde tú incrementas el nivel de riesgo tanto de la víctima o del familiar como del propio activista. No, espérate. Pero aquí yo Ya creo... va, no lo publicite. Eso es un trabajo con cada una de las víctimas que ustedes consigan y que están dispuestas a Claro, hablar, sí. porque la indignación y el rechazo es mayor que el miedo o lo que le puedan hacer, y mandárselo a Sí, ellos. comprendo. Sí, correcto. Ahora te entiendo. Bueno, créeme que eso se está haciendo, Napoleón. Nosotros, particularmente en 20, tenemos un comité de derechos humanos que se ha encargado, entre otras cosas, de esto y hacer una actualización constante con los familiares de detenidos, de cómo está el estatus de los detenidos, de cuándo fue la última vez que lo pudieron ver. Y esto, pues sí, nosotros lo compartimos con instancias propias a nivel internacional, y creo que también la labor que han hecho determinadas organizaciones acá, evidentemente reconocer el trabajo tanto del Foro Penal, pero también de investigadores independientes o algunas instituciones como el tema del Kasla Institute, que han venido documentando y armando esos expedientes que, entre otras cosas, han promovido que la CIDH impulsara este viaje e intentara propiamente entrar a Venezuela. Pero a mí sí me parece que eso es importantísimo, así como también darle voz a las personas que han sufrido este tipo de crímenes que antes te señalaba, ¿no? O sea, cuando ha dicho públicamente yo no soy chavista, yo no soy madurista, y le han cercenado su derecho hasta inclusive adquirir pues en bodeguitas de su barrio o en zonas populares en donde eso digamos, ese mercadito esté siendo promovido por el Consejo Comunal o por la alcaldía chavista, etcétera, y le han negado su derecho a él a adquirir la comida. Evidentemente aquí hay que reconocer algo también, Napoleón, y es lo que te decía antes, ¿no? El sentimiento y el nivel de miedo que tiene el venezolano a cada vez alzar más la voz, ¿no? En determinadas circunstancias. Con esto no quiero decir que el venezolano se esté callando, al contrario, se está manifestando, pero también comprende los riesgos que ello implica. Ahora, si alguien puede hacer ese trabajo, son ustedes los políticos, poniéndose de acuerdo los diferentes partidos políticos, por lo menos en esto, ¿no? Porque ustedes tienen unos más, otros menos, pero todos lo tienen, luchadores de base en los pueblos, en las ciudades, que conocen a esa gente que le han violado sus derechos y que están dispuestas a hablar. Es más, que están dispuestos a grabar, como ya hemos visto en algunas grabaciones en meses y años anteriores, cómo le exigen que si no votan por o no firman en contra de alguien que le interesa al narco régimen tumbar o desprestigiar, pues no tienen la famosa CLAR. Ustedes pueden hacer eso. Si alguien puede hacerlo, son ustedes. Y si algo se puede hacer ahora, gracias a esto,
a los teléfonos que tienen Correcto. video y audio y que lo pueden grabar y que lo pueden sacar del país de una vez, pues entonces son ustedes. Ojalá puedan reunirse la gente de 20 Venezuela con la gente de Voluntad Popular, con la gente de los otros partidos, de dos, porque me acuerdo de esos dos, de Primero Justicia, etcétera, para hacer este trabajo y dárselo. Ustedes no pudieron entrar aquí. Bueno, pues nosotros le enviamos el trabajo que ustedes iban a hacer aquí en nuestro país. Sería bien bueno, creo yo. Correcto, correcto. Y como te digo, y conozco también que otras organizaciones pues han hecho este trabajo. Me parece que eso es una de las cosas también a integrar y a realizar, porque a fin de cuentas también es un activismo necesario hoy, ¿no? Y que aumenta esa presión que nosotros queremos generar desde afuera hacia adentro. Como te decía, nosotros propiamente llegamos a contribuir también con el informe de Almagro, o sea, el Comité de Derechos Humanos envió un resumen de los casos atendidos propiamente de algunos afiliados o simpatizantes de la organización, pero también de familiares o de conocidos en estos pueblos donde nuestros equipos han tenido el alcance a saber, ¿no?, que estas personas han sido implicadas. Yo aquí, y agradeciendo esta sugerencia, sí también hago un llamado a la propia comunidad internacional, ¿no, Napoleón? Porque yo creo que también, ¿cuántos historiales ya se tienen? ¿Cuántos expedientes ya tiene Venezuela en la propia CIDH, en la propia Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas? ¿Cuántos historiales ya tiene la propia Unión Europea? ¿Cuántas delegaciones, cuántas asociaciones civiles ellos han enviado? ¿Cuánto ha reportado acá sus embajadas europeas o latinoamericanas? Porque cada uno de ellos también tiene su agrupación que atiende estos asuntos. Y nuevamente, entonces, ¿cuál es la pasividad de estas personas en la comunidad internacional? También te lo digo como un ejercicio recíproco. O sea, ¿hasta qué punto nuevamente Venezuela tiene que enviar insumos que complementen las grandes maletas ya de expedientes que se tienen, ¿no? Bueno, es una forma pero eso sería una forma también de presionar justamente a todos esos países o a todas esas organizaciones. Sigan enviándolo. Es que esa es la lucha. Correcto, y créeme que se seguirá enviando, pero mi mensaje acá, Napoleón, es hasta cuándo realmente se tendrá la interlocución para hacer lo que se tiene que hacer en Venezuela. Porque sabemos entonces que no se van a ir a las buenas y sabemos entonces cuáles son los otros mecanismos que hoy el derecho internacional ampara para terminar y poner fin con tragedias como lo que está ocurriendo en Venezuela. O sea, tragedias que ya pasan a tener magnitudes, no solo en términos de refugiados con lo de Siria. O sea, lo que aquí se está gestando propiamente en cuanto a destrucción de la familia, a destrucción de los hogares. Y ahí es el mensaje que te doy como venezolano, más allá de dirigente política, porque no es solo la interlocución política, es el trabajo y la presión propia que nosotros como ciudadanos debemos realizar y que podemos realizar sobre todo, y aquí que es lo que yo trabajo hoy en día, ¿no?, con la diáspora venezolana de cara a los gobiernos en los cuales la diáspora venezolana se asienta. Porque lo que ocurre en Venezuela no es solo un impacto de violación de derechos humanos exclusiva a quienes estamos acá, como te digo. Es un tema que busca expandirse y a fin de cuentas es un modelo que está funcionando y es fácilmente replicable en Chile, en Ecuador, en Bolivia, pero también en los Estados Unidos. Entonces, es también alertar a la comunidad internacional, más de lo que algunos ya hemos alertado, de que esto es en serio. O sea, de que esto supone un nuevo riesgo y alteración a todo el hemisferio occidental. Y que por eso, precisamente por eso, hay que promover la reelección de Almagro en la Organización de Estados Americanos, porque es la persona que ha comprendido que esto se puede gestar, que esto se puede expandir, y desde ahí le ha puesto freno, entre otras cosas, al avance de los bolivarianos organizados en torno al Foro de Sao Paulo. Bueno, muchísimas gracias, Fabio, por darnos estos minutos de orientación y conocer el punto de vista de ustedes. ¿Okay? Un abrazo y ya sabes que estamos a la orden. Okay. Muchas gracias. Fabio Luigi Valentini, economista y dirigente político. Él es de 20 Venezuela. Ahí tienen ustedes el Twitter para que si le están interesados en seguirle justamente las denuncias que él está haciendo en su lucha por los derechos humanos de los venezolanos en primer lugar. Gracias, Fabio. Hasta luego.